esta clase vamos a ver las propiedades de la materia viva, pero antes tenemos que definir cuál es el propósito de la fisiología humana. Es la rama de la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos y sus mecanismos de control y regulación, así como la forma en que los órganos se complementan para trabajar en conjunto. El medio externo es el entorno que brinda el soporte para el cumplimiento de las funciones de la materia viva. Dentro de los seres humanos tenemos el medio interno, que es el que rodea a todas las células. Se encuentra en todos los tejidos, los líquidos intersticiales. Y la materia viva es aquella que posee propiedades distintivas que caracterizan a los seres vivientes y los diferencian de los objetos inertes. ¿Cuáles son estas propiedades? Diferenciación, organización, crecimiento, metabolismo, irritabilidad, motilidad, reproducción, adaptación, defensa, memoria, capacidad de control y regulación, envejecimiento y muerte. Ahora vamos a ver cada una de ellas. La diferenciación: a partir de una célula derivan tejidos tan distintos como el óseo, el sanguíneo, el muscular. Las diferencias cuanti y cualitativas entre distintas células tienen que deberse al mismo conjunto de genes, pero desarrollando distintas actividades. En términos moleculares, diferenciación celular significa actividad génica variable que derivará en tipos celulares especializados. Por ejemplo, la producción de hemoglobina por los eritrocitos, el fibrinógeno por los hepatocitos. Recordar que las células nucleadas, las eucariotas, solo expresan un pequeño porcentaje de la información génica que contienen, solo el 5 a 10%. Y en cada tejido las células expresan conjuntos de genes distintos. La organización, el ordenamiento estructural y la similitud fenotípica entre individuos de la misma especie. La célula tiene una organización interna y luego hay distintos niveles de organización. Está el molecular, luego el ultraestructural, el citológico, el histológico, el anatómico, que forman los sistemas, y los individuos agrupados van a formar la población. El alcance de la fisiología humana es hasta el estudio de población. Luego, la comunidad, el ecosistema, el medio externo, se va a encargar otra rama de la ciencia, que es la ecología. El crecimiento es el aumento de la masa por aumento del número de células. En ese caso va a haber hiperplasia, o el tamaño de cada una de ellas, de las células, y en ese caso hay hipertrofia. En la hipertrofia se relaciona con mayor actividad metabólica celular. Los componentes histológicos se conservan en proporción y en las relaciones normales, y en la hiperplasia no, las proporciones histológicas se alteran. Por ejemplo, aumenta el epitelio, pero no el tejido conectivo que lo soporta. El metabolismo es la suma de actividades químicas que permiten la conservación de la materia viva. Ingresada a una sustancia a la célula, es modificada químicamente para obtener nuevo material celular o bien energía cinética y calor. El anabolismo es el cambio de estructura que permite obtener sustancias complejas, y el catabolismo, la degradación de sustancias complejas. En cuanto a la irritabilidad, es el proceso por el cual se responde a estímulos y a cambios del medio externo. ¿Cuáles son esos estímulos? Hay estímulos físicos, químicos y también térmicos. Esos son los del medio externo. Algunos fisiólogos consideran que también es la capacidad de responder con una reacción tanto a estímulos externos como internos dentro del propio organismo. Y van a irritar a la materia viva, van a generar la capacidad de responder cuando posean determinada intensidad, cuando superen cierto umbral. En cuanto a la motilidad, bueno, el tejido más vinculado a los movimientos es el muscular. Entonces, el ser humano por ejemplo, va a poder escribir, puede gobernar su mano para escribir, el corazón bombear sangre. Los alimentos van a progresar a lo largo del tubo digestivo por los movimientos que tiene el sistema digestivo. Como ya vimos, los leucocitos pueden deformarse y abandonar los vasos sanguíneos por el proceso de diapédesis.
Los espermatozoides avanzan gracias a la cola que poseen y las cilias que tienen en los tejidos del sistema respiratorio van a mover van a provocar el desplazamiento del moco hacia la faringe. En cuanto a la reproducción, bueno, acá los seres de distintos sexos producen células germinales que son haploides, que al unirse esas células van a formar un huevo diploide, a partir del cual derivará un embrión con esbozos sexuales divalentes en principio, pero que enseguida va a adquirir un sexo determinado en función de la carga cromosómica. Si es heterógama, como en el caso de los machos, va a ser XY, y si es isógama en hembras, que es XX. En cuanto a la adaptación, la materia viva es capaz de adaptarse dentro de ciertos límites para resistir condiciones cambiantes del medio externo. Está la adaptación genética en el marco de la selección natural en la lucha por la vida. Solamente pudieron sobrevivir los más aptos y transmitir los cambios a la descendencia. Y la adaptación fisiológica, que está más relacionada con la ontogenia que con la filogenia. Entonces vamos a definir qué es la filogenia, es la historia evolutiva de la especie, y la ontogenia es la etapa de desarrollo que está atravesando el individuo. En fisiología humana nosotros la especie que estudiamos es el Homo sapiens. Y la ontogenia recapitula la filogenia, porque el recién nacido no puede caminar, luego gatea, después camina en dos patas. Y como bioquímicos es muy importante la ontogenia porque hay distintos procesos o valores de referencia que varían de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el individuo que se está estudiando. Entonces va a haber cambios ontogénicos, que son fisiológicos. Volviendo a lo que es adaptación fisiológica, entonces acomodaciones ante situaciones del medio externo. Por ejemplo, el frío y el calor que van a originar cambios del nivel de las hormonas tiroideas o del calibre de los vasos sanguíneos. Cuando hay calor hay vasodilatación y cuando disminuye la temperatura, en el frío hay vasoconstricción. La altitud, que va a provocar un cambio en la tasa de eritropoyetina, puede generar policitemia. La radiación, la producción de melanina en la piel. Cambios en la dieta van a provocar adaptación de enzimas y microflora digestiva. Y tensiones provocan estrés con participación nerviosa y endocrina. En cuanto a la defensa, otra propiedad, está la defensa hemostática para evitar la pérdida de sangre cuando hay una injuria en los vasos sanguíneos. También está el sistema fibrinolítico que repone o vuelve a fluida la sangre. Y luego está el proceso defensivo por excelencia en los seres humanos, que es la inmunidad celular y humoral. Y en etapas embrionarias ya se desarrolla la tolerancia de lo propio y el rechazo de lo ajeno. En cuanto a la memoria, está la memoria genética, la filogenética, que es la clave aquí la clave de la información reside en determinadas secuencias de nucleótidos que brindan información para sintetizar aminoácidos. Luego está la memoria nerviosa, para la correcta reacción de acomodación y por ende la conservación de la vida. Hay memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, memoria de trabajo. Y la memoria inmunológica, que tiene que ver con los linfocitos T de memoria, los linfocitos B de memoria cuando hay una segunda infección o infecciones sucesivas por ciertos patógenos, para tener la respuesta inmediata. La capacidad de control y de regulación. El control es el proceso donde la información proveniente del exterior se empleará para influir sobre algún proceso a través de una señal de salida. Y la regulación son, a partir de señales internas principalmente, provocarán información de retorno hacia neuronas encargadas de comparar el efecto obtenido para ajustar
a niveles normales. Los dos sistemas de control que tenemos los seres humanos son el control nervioso y el control humoral. El control nervioso es la vía rápida de acomodación, que fundamentalmente opera a través de reflejos. Y el control humoral, que tiene que ver con las hormonas, es la vía de acomodación más lenta e influye sobre mecanismos inherentes al crecimiento, al metabolismo, la adaptación, la reproducción. En cuanto al envejecimiento y la muerte, la vida de las células está controlada por los telómeros, están ubicados en cadenas repetidas de ADN en el extremo de los cromosomas, y esas pequeñas porciones de ADN teloméricos se pierden cada vez que dichas células se dividen. Cuando el acortamiento alcanza una magnitud crítica, la reproducción celular se detiene. Y dentro de las células tenemos dos tipos de muerte, la necrosis, que es por lesiones, y después está la apoptosis, que es la muerte celular programada. Está iniciada por el genoma de la célula, de la propia célula. Algunos autores consideran que la homeostasis es otra de las propiedades de la materia viva. ¿Y qué es la homeostasis? Es el conjunto de mecanismos que aseguran el mantenimiento de las condiciones constantes, la fijeza del medio interno. Nosotros como bioquímicos vamos a estudiar muchos parámetros que se analizan en la sangre que vamos a ver que siempre se encuentran dentro de ciertos valores de referencia. Ese mantenimiento se da entonces por muchos procesos que aseguran esa fijeza del medio interno. Otro concepto que no es una propiedad de la materia viva, pero que es importante mencionar porque se confunde con homeostasis, pero son muy distintos, es el de homeoresis, que es el conjunto de mecanismos que aseguran la prioridad de un determinado proceso o estado metabólico por sobre el resto de las funciones, sin alterar o sin poner en peligro la vida del individuo y tampoco sin llevar a un proceso patológico. Fisiológicamente, los estados de homeoresis son el crecimiento, el ejercicio físico, la gestación y la lactancia. Entonces, la relación que hay entre medio externo y propiedades de la materia viva es que los cambios de la materia viva resultan de la adaptación a determinadas condiciones del medio externo, del ambiente. La bibliografía en la cual nos basamos para esta microclase es el libro del Dr. Copo, que es La fisiología comparada del medio interno, la segunda edición del 2018 o bien la primera edición del 2001.